Estamos aquí muy felices de tener al escritor Pepe Gordon. Me da mucho gusto saludarte, Pepe, especialmente ahora que hemos estado con el micrófono dándoselo a la ciencia, pero me encanta platicar contigo siempre porque le das ese enfoque tan peculiar a la ciencia que nos hace sentirnos en paz. Y sobre esto quiero que nos platiques cómo conjuntas tú, que eres llamado el poeta de la ciencia, cómo conjuntas la poesía con la ciencia en estos momentos. Dos palabras que para muchos son antagónicos, pero que tú los haces convivir en simbiosis. Muchas gracias, querida Carol. Bueno, la entrada es que ciencia y poesía tienen algunos elementos en común muy importantes. Por lo menos yo detecto tres. Uno tiene que ver con descubrimiento. Tanto en la ciencia como en la poesía estamos hablando de descubrimientos que tienen otras metodologías, pero que no dejan de ser de descubrimientos. Por otro lado, ambas, ciencia y poesía, despiertan nuestra capacidad de asombro, despiertan nuestra curiosidad. Y finalmente, ciencia y poesía tienen la capacidad de vincular mundos. La ciencia lo hace a través de ecuaciones, la literatura y la poesía y el arte lo hace a través de metáforas. Pero eso es precisamente lo que quiere decir una metáfora. Viene de la palabra griega mudanza. Y esto quiere decir que mudamos de un lugar a otro lugar, un concepto, otro concepto, vinculamos y armamos y conectamos mapas del mundo, que creo que esto es fundamental. Por supuesto, no hay que confundir las metodologías. Cada una de estas disciplinas, tanto la ciencia como la poesía, tiene sus rigores que le son propios, pero eso no quiere decir que no puedan retroalimentarse mutuamente, porque fíjate que algo que me parece muy triste a veces es que no descubrimos que hay una gran imaginación en la ciencia. La imaginación científica es verdaderamente fascinante. Por ejemplo, cuando se descubren las ondas gravitacionales. Bueno, el problema era de detectar los niveles más finos de la naturaleza, ¿no? Detectar una onda gravitacional es el equivalente a descubrir dentro de una fotografía del tamaño de una galaxia un objeto del tamaño de un balón de fútbol. Entonces, ¿qué quiere decir detectar esa delicadeza, esa sutileza? Y para detectarla, pues la ciencia tiene que hacer sismógrafos, una especie de sismógrafos con rayos láser que pueden detectar lo más fino de estas perturbaciones en el espacio-tiempo. Pero lo interesante es que la verdad, esta detección implica que podamos descubrir que esos niveles más finos de la naturaleza, eh, ¿cómo discernirlos? ¿Cómo saber que si estamos detectando una onda gravitacional o estamos detectando otra cosa? Porque es tan fino el movimiento que se puede apreciar, que podríamos también estar detectando el movimiento de una vaca que está caminando a 20 metros de la casa. Así Entonces, es. ¿cómo saber si es una onda gravitacional o no? La ciencia entonces te propone algo que requiere una imaginación enorme. Te dice, vamos a hacer dos aparatos parecidos y los vamos a poner a 3,000 kilómetros de distancia uno del otro. Y entonces, si detectamos un impulso al mismo tiempo, aunado con otros parámetros matemáticos, es muy probable que estemos detectando una onda gravitacional. Y así fue como se descubrieron las ondas gravitacionales, pero requirió una gran imaginación científica, una gran creatividad, que yo siempre he apreciado en mis amigos que se dedican a hacer ciencia. Y creo que eso es lo que hay que comunicar, que esa gran imaginación que a veces pensamos que nada más es privilegio del arte, está discurriendo en la ciencia y que también esa imaginación tan maravillosa que se despliega en el arte a veces es inspiradora de nuevos hallazgos para los científicos, porque de lo que se trata es abrir mapas del mundo, ¿no? Y por eso precisamente quería yo platicar contigo, porque me encanta saber qué está pensando ahorita Pepe Gordon ante esta pandemia. Tu mente poética, llena de imaginación y empapada de arte y de estética. ¿Y cómo estás viendo esta parte racional, esto que nos está sucediendo, esta pandemia en la que estamos viviendo? Bueno, en primeras, algo muy importante es plantear que aunque es una crisis y una crisis que conlleva tragedias, desafortunadamente, estamos en una situación muy distinta a la que se vivía en la Edad Media, por ejemplo, con la peste negra, ¿no?
Hay que plantear que en ese entonces se consideraba que la peste estaba asociada a demonios malditos que estaban en el aire. Y el problema es que si tú te enfrentabas a demonios malditos invisibles que no conocías cuál era su naturaleza, simple y sencillamente se esparcía y estas epidemias y pestes duraban hasta 10 años, ¿no? La diferencia que tenemos hoy en día, sin de alguna manera minimizar o plantear que no es un problema serio el que estamos viviendo, es que en tan solo 2 semanas se pudo obtener la secuencia de lo que es este virus, que sabemos que hay bacterias, que hay virus, que hay patógenos y que los podemos estudiar, que podemos estudiar sus estructuras y que entonces podemos precisamente ver cómo los podemos enfrentar. Esto creo que es una diferencia fundamental y esto nos da ciertas medidas que podemos tomar hoy en día que tienen que ver con precisamente el problema del distanciamiento social, pero también con el problema de cómo generar medicamentos, cómo generar vacunas para enfrentar este problema, pero sobre todo también darnos cuenta, como dice el historiador Yuval Harari, que no se trata nada más de un problema que se puede resolver con segregamiento. Esa es una parte que es importante, pero la parte más importante es compartir información. Hay un investigador muy interesante de la India, un ingeniero en telecomunicaciones, Ampitroda, que decía que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Entonces, las necesidades del siglo XXI se tienen que enfrentar con la democratización del conocimiento, compartir información, y esto creo que es vital en estos días porque desafortunadamente para enfrentar estos problemas a veces surgen las falsas noticias que llevan a pánico y que llevan a situaciones que son verdaderamente de descontrol y que añaden un virus terrible que es un virus social, que es el virus del miedo. Y yo platicaba recientemente con mi amigo, el doctor David Shidlo, experto precisamente en estos temas, él es médico psiquiatra, y él me decía que hay dos componentes fundamentales en este tipo de problemas de miedo. El miedo natural que tenemos que tener, pero cuando entran las fantasías y cuando entra lo que podríamos llamar pensamiento catastrófico, entonces se crea miedo descontrolado. Y el miedo descontrolado no nos lleva absolutamente a ningún lado. Entonces, como nunca, es importante compartir información, pero información que precisamente proviene de la ciencia y que no estemos tomando nuestras recetas al antojo, al arbitrio, pensando que, bueno, ya se hizo una prueba de que a lo mejor esto podría funcionar, pero si no está todavía avalado por la comunidad científica, yo creo que tenemos que tener prudencia. Este problema tarde que temprano pasará y pasará mejor si estamos más organizados, si tomamos medidas para cuidarnos los unos a los otros y también para descubrir algo que es muy importante. Fíjate que en este marco, yo recuerdo claramente una, unas páginas de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez que hablan de lo que él denominaba que ocurrió en el pueblo de Macondo, que fue la epidemia del insomnio. Y entonces empieza a darse la epidemia del insomnio y el problema que ocurre es que con este insomnio empieza también a generarse después de un tiempo el olvido. La epidemia del insomnio se vuelve una epidemia del olvido. Y lo primero que se empiezan a borrar son las memorias de la infancia. Y luego se te empiezan a borrar los nombres de los objetos. Pero entonces la gente del pueblo empieza a decir, bueno, ¿por qué no entonces marcamos los nombres en las cosas? Y entonces si tenemos una silla, agarramos un marcador y le ponemos la palabra silla. Y si tenemos una mesa, le ponemos la palabra mesa. Y si tenemos una planta, le ponemos la palabra planta. Pero el problema es que después nos vamos a olvidar para qué sirve la silla. Entonces, tenía que ponerse una descripción del concepto. Ah, silla, sirve para sentarse. Ah, vaca. Y entonces le tenían que poner un letrero a las vacas con la descripción de para qué sirve. Sirve para que nos dé leche y la leche nos sirve para luego mezclarla con café y tener nuestro café con leche. Pero el olvido progresivamente se va dando hasta que llega un momento que olvidamos nuestra misma identidad y olvidamos nuestra conciencia de ser y de existir.
Y me parece terrible, pero esta es una enfermedad, este es un virus que ya ha estado permeando en nuestra sociedad desde hace varios años. Es la epidemia del olvido de lo que somos nosotros y de lo que son los otros. Y entonces creo que volver a casa, cuando estamos hablando de quédate en casa, creo que tendríamos que dar un giro de tuerca más para decir, quédate en casa y regresa a casa. Y regresar a casa quiere decir volver a recuperar la memoria de lo que somos, que a veces se ha perdido precisamente con este virus del olvido y del insomnio. ¿Y qué somos, Pepe? Y lo que somos muchas más posibilidades de las que nos imaginamos, que justamente se despiertan con la ciencia, que se despiertan con el arte, que nos hacen ver que realmente, a ver, esto es muy interesante, parece que estamos encerrados. Incluso si vamos más lejos, no tan solo estamos encerrados en una casa, sino estamos encerrados en nuestro cuerpo. Pero hay una ventaja enorme que ocurre porque tenemos un cerebro que tiene 100,000 millones de neuronas. Cuando hablamos de 100,000 millones de neuronas, hablamos de que simplemente pensar qué es lo que quiere decir una galaxia. Hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Entonces vamos a hacer un símil. Es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro. Y si tenemos una galaxia en el cerebro, eso quiere decir que esas posibilidades combinatorias de creatividad y de imaginación, eso es lo que somos. Desafortunadamente, a veces está esto muy constreñido. De hecho, yo recientemente publiqué un libro en Editorial Sexto Piso que se llama Gato Encerrado, un libro pop-up Sí. con el maravilloso ilustrador Sebastián Ilavaca, y justamente de lo que hablo es precisamente de tratar de descubrir qué es lo que somos y en qué límites hemos estado encerrados. Y este libro tiene que ver con una investigación que hicieron dos neurocientíficos que ganaron a la postre el premio Nobel y que se llaman Hubel y Wiesel. Y resulta que ellos empezaron a investigar qué es lo que pasa con los gatitos que apenas acaban de nacer. Resulta que todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirar al mirar. Entonces, los primeros días son claves para terminar las conexiones que permiten ver en plenitud. Pero si esto es así, entonces se puede hacer un experimento un tanto cuanto cruel. Colocar a los gatos en una pequeña cajita, por ejemplo, en esos días críticos, en donde apenas están desarrollando las conexiones, y exponerlos nada más a entornos en donde dentro de esa caja nada más pueden ver, en vez de una prisión con barrotes horizontales, verticales, con barrotes horizontales, digamos. Si tienes una prisión con barrotes horizontales, sales de la caja y resulta que siempre te tropiezas con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no puedes percibir lo vertical. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que somos, pues somos también muchas veces la cárcel perceptual en la que nos encierra nuestra neurofisiología, nuestra educación, nuestro entorno. Pero la buena noticia es que la ciencia y el arte abren boquetes precisamente dentro de esa cajita en la que también nosotros estamos, no tan solo los gatos, para entonces poder ver lo que no podíamos ver. ¿Quién soñó alguna vez que podríamos tener una fotografía de un agujero negro? De ¿Cómo un, pudimos, ah, de de un un hoyo agujero negro. negro? ¿Cómo pudimos extender nuestros sentidos hasta el grado de que los agujeros negros tienen una selfie cósmica a través de nosotros, ¿no? Eso Increíble. realmente es Ya va a increíble. ser casi un año de esa fotografía, justo. Y entonces esas posibilidades nos abren a lo que somos y nos abren a entender que nuestra casa no es nada más la casa que tenemos en donde dormimos, en donde hacemos las actividades de familia. Nuestra casa es más amplia. Nuestra casa tiene que ver con nuestro vecindario, nuestra casa tiene que ver con nuestra ciudad, nuestra casa tiene que ver con nuestro país. Y si vamos extendiéndonos, realmente la definición que hemos tenido de casa es una definición muy pobre. Estamos en una casa cósmica. Cuando estamos hablando en este momento, todo nuestro planeta, como si fuera un barco, está girando tan lentamente que ni nos damos cuenta de que gira alrededor de su propio eje y que está también girando alrededor del Sol, pero estamos en el mismo barco, estamos en la misma casa. Y tal vez esta llamada de atención con la que nos confronta el coronavirus es una posibilidad también de vernos un poquito más ampliamente y descubrir que si no cuidamos de nuestra casa, y eso quiere decir también cuidar del otro, no estamos entendiendo de qué se trata
este problema y sobre todo no estamos entendiendo las posibilidades de la vida. Albert Camus, este gran novelista, tiene una novela que se llama La peste, en donde él planteaba que en las pestes, en las epidemias, se descubre el cielo y el infierno, lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano. Y yo creo que esto es lo que debemos de aprovechar, esta invitación a descubrir lo mejor de nosotros mismos y a empoderarnos, a pesar de que podamos sentir impotencia, de estar encerrados, de no poder ayudar de la medida posible, en la medida de lo posible para tratar también de ver cómo nos preocupamos por el otro, cómo ayudamos a los otros, cómo podemos ver que si la gente que está teniendo que estar fuera de casa viene a recoger nuestra basura, ¿qué podemos hacer nosotros también para ayudarlos, para darles un plato de alimentos bien desinfectado y darnos cuenta de que la salud de nosotros está vinculada a la salud de los otros, ¿no? Esto creo que Fíjate, es fundamental. y el mensaje que mandas es muy, muy importante porque además tenemos como humanidad un reto todavía mayor que enfrentar, que es el calentamiento global, que quizás Exactamente. no es de urgencia como está sucediendo con el virus, que día a día es algo que está creciendo exponencialmente, pero el calentamiento global es un reto enorme que tenemos como humanidad y pienso que lo que estás hablando, el enfoque, el chip mental que tenemos que encontrar, se va a aplicar también a este gran reto que como humanidad vamos a tener que enfrentar igualmente, ¿no? Es que no sabemos lidiar con lo invisible, aunque ya tenemos instrumentos para apreciarlo. Es curioso. Ya podemos de alguna manera detectar los virus, pero esto requiere instrumentos de ciencia que no nos los hacen visibles en una manera evidente. Lo mismo pasa con los clorofluorocarbonos, que de alguna manera a los cuales alertó Mario Molina, nuestro premio Exacto, Nobel, del ¿no? ozono. Entonces, está ahí en el aire algo que verdaderamente ya nuestro conocimiento intelectual, nuestro conocimiento científico nos alerta que está ahí, pero como no lo vemos, no nos damos cuenta de la dimensión del problema. Si, por ejemplo, los virus pudieran iluminarse y pudieran ensancharse y los pudiéramos ver, entonces estaríamos dándonos cuenta más claramente de lo que quiere decir la palabra exponencial, porque exponencial nada más es un concepto abstracto, pero tratemos de hacer el ejercicio de ver qué es lo que quiere decir que se vaya multiplicando una y otra vez y que podamos imaginar que allí está pasando un problema, aunque no lo podamos ver, que es lo mismo que sucede con el calentamiento global, y si me llevas más lejos, incluso lo que sucede con las relaciones interpersonales. No podemos supuestamente leer el pensamiento o ver el pensamiento del otro, pero las mujeres, por cierto, siempre han sido más capaces para decirnos que no te estás dando cuenta lo que estoy sintiendo, y los hombres de manera muy estúpida tenemos que decir, no, necesito que me lo digas verbalmente, porque si no, no entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar más alertas a leer entre líneas, a leer lo invisible, con los instrumentos que nos da la ciencia, con los instrumentos también que nos da la empatía, para poder leer lo que está en los ojos del otro. Y con la imaginación. Y con la imaginación, esto es clave, ¿no? La imaginación realmente mira, Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y imaginarlo quiere decir imaginarlo en toda su riqueza. Lo que a veces solemos hacer es etiquetar a la otra persona como si fuéramos entomólogos y con un alfiler lo clavamos como si fuera un insecto y decimos, ya estás clasificado, ya sé quién eres, ya sé cómo piensas, ya sé cómo vives, ya sé cómo respiras, que eso es lo que a veces está pasando en las redes sociales con las grandes empresas que tratan de descubrir los algoritmos de nuestros deseos y que a veces saben más de nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Por eso la invitación es a descubrir que más allá de los impulsos superficiales de lo que representa nuestra personalidad, tenemos también el acceso a nuestros sueños, el acceso a nuestros deseos más profundos, que se abren precisamente con la imaginación artística y que precisamente también nos sacan de los límites en los que los otros nos encasillan. Me acuerdo que George Steiner, este gran crítico de la cultura, planteaba que los sueños a veces tienen que ver con el presente y que realmente el sueño es algo en donde los tiranos no pueden penetrar.
Entonces, esa es la parte que debemos de volver a descubrir. David Grossman le llamaba a este tipo de sueños y deseos más profundos el libro de la gramática interna. ¿Y qué quiere decir el libro de la gramática interna? El libro de las palabras de la intimidad que han sido secuestradas por la información superficial con la que nos movemos. Entonces, recuperar esos lenguajes de la intimidad, recuperar esos lenguajes internos, para ello utilizamos la poesía, para ello utilizamos la creatividad, para ello utilizamos también el humor, en donde descubrimos que cuando estamos frente a una gran literatura, frente a un gran libro, somos una soledad acompañada. Y en estos días, precisamente en donde tenemos que estar de alguna manera recogidos, creo que como nunca tenemos que descubrir que somos una soledad acompañada y que podemos seguir conversando con Platón y que podemos conversar también con aquella persona que parece estar distante en el espacio, pero que estamos vinculados también gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, por medio de la cual podemos abrazarnos mucho más allá de las distancias que pensábamos que nos limitaban. Qué interesante invitación haces, porque tu invitación no es solamente quédate en casa, tu invitación Es es regresar a casa. regresa a casa y Regresar a buscar casa. esa serenidad y buscar esa paz y buscar la poesía y quiénes somos, y creo que es un viaje muy interesante. Te quiero hacer una pregunta, Pepe. Sí, sí, sí. Tú vienes del campo de las letras, eres Sí. escritor. ¿En qué momento y cómo llegas a la ciencia, a ser este gran divulgador y este gran comunicador de la ciencia? Mira, Carol querida, lo que ocurre es que afortunadamente muy temprana, bueno, primeramente quiero decirte que yo hice tal vez una de mis primeras preguntas científicas como a los 6, 7 años, frente al mar, porque estaba solo en la noche y sentía el oleaje la espuma que a veces se levantaba aquí y allá de las olas del mar. Y de repente me hizo una pregunta en la que me anulé. Y al anularme creo que estamos empezando a hablar de criterios que tienen que ver más allá de tu subjetividad. Y mi pregunta fue muy sencilla: ¿por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada? Es una, Filósofo. es una pregunta que marea, ¿no? La pregunta no era ¿por qué existo yo? Me anulo, yo no existo, pero ¿por qué existen las olas? ¿Por qué existe algo en vez de que no haya absolutamente nada? Esa pregunta me ha acompañado durante toda mi vida y he buscado respuestas y he buscado iluminaciones sobre ella en la poesía, en el arte, pero resulta que también en la ciencia, porque la ciencia está tratando de apuntar a las últimas preguntas. Esto que fue en algún momento tarea de la filosofía y previamente de la religión, realmente ha caído al territorio de la ciencia cuando estamos preguntándonos sobre el origen, eh, cuando, perdón, Sí. Freud hablo, ahorita estoy en un Zoom, un abrazo, sí, este, entonces, bueno, eso es lo natural hermoso, es mi querido amigo Freud Claro. Lam López Lavín, con quien hago La Oveja Eléctrica en Canal 22, y entonces, bueno, lo que te decía es, esta pregunta me parece fundamental, y la ciencia es muy interesante porque nunca dice, ten un límite a tus preguntas. Y eso me parece increíble. Y entonces cuando yo descubrí que la aventura de la ciencia por tratar de ir más allá de las preguntas que de repente como niños te las aplastan y te dicen, eso ya no puedes preguntar porque eso ya jamás se va a saber, la curiosidad del niño tiene que seguir viva siempre. Así Y es. entonces para mí fue muy claro que empecé a leer algunos textos que estaban vinculados con la ciencia, empecé a leer textos que estaban relacionados con la física, y cuando me encontré con un escritor que aprecio mucho, que se llama Arthur Koestler, descubro que él me permite entender perfectamente el problema del principio de complementariedad del que nos habla la ciencia. La ciencia también nos enfrenta a paradojas, cosa que a veces ni siquiera muchos científicos se dan cuenta de que eso ocurre así. Pero la verdadera ciencia nos enfrenta a paradojas tremendas. Claro. En una observación
la naturaleza se comporta como partícula. Haces otro tipo de observación y entonces la La onda. naturaleza se comporta de manera ondulatoria. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Es onda o es partícula? Y bueno, claro que aquí interviene entonces Niels Bohr para decirnos que hay un principio de complementariedad que debemos de abrazar. Casi, casi nos está diciendo abraza la paradoja. Y este es un reto enorme y el que lo sabe traducir muy bien con el lenguaje del escritor, del novelista, es Arthur Koestler, que dice, a ver, lo que nos está diciendo la ciencia es como decir, las peras son peras excepto cuando son manzanas. Entonces estamos hablando de un gran reto en términos de comprensión de un mundo que tiene paradojas. La poesía siempre nos abrió las paradojas. La poesía siempre nos abrió a la idea de que podemos tener dos o tres pensamientos o conflictos que son completamente opuestos y que sin embargo se pueden abrazar. Walt Whitman, el gran poeta Walt Whitman decía, me contradigo, qué bien, me contradigo, soy tan vasto, soy tan amplio que en mí caben multitudes. Descubrir que ciencia y que literatura, de alguna manera, tenían esta capacidad de abrazar la paradoja, fue para mí un gran hallazgo cuando tenía 16, 17 años. Y eso me hizo continuar siempre explorando la curiosidad enorme que me abría la ciencia, porque me encuentro con una curiosidad que es como la del niño que nunca deja de preguntar y que siempre ejerce pensamiento crítico. Marcelino Cereijido alguna vez me comentó, este gran investigador de Sinvestab, que su nieto, en una ocasión, lo estaban obligando a sentarse en la escuela, y entonces tenía 4 o 5 años el niño, y entonces le decían, siéntate, y él decía, no me siento. Y le volvían a decir, siéntate, y él decía, no me siento. Y así estaban hasta, constantemente hasta que el niño por fin se da por vencido, se sienta, pero entonces levanta su mano, levanta el dedo y le dice al profesor, quiero decirle que por dentro sigo de pie. Y, y eso es lo que debemos de mantener, esa curiosidad que hace que cuando un maestro nos dice esa pregunta nunca va a llegar a ningún lado, no, tenemos que seguirla haciendo. Cuando a través de Canal 22 en la Oveja Eléctrica, en este programa de ciencia y pensamiento que tenemos en Canal 22, he conversado con varios científicos, me doy cuenta que una característica común es que tienen viva esa curiosidad y esa capacidad de asombro. Por ejemplo, Ada Yonath, esta premio Nobel de Química, que descubrió la estructura del ribosoma, eh, porque, ¿por qué? Porque no se rindió ante lo que todos le decían. Todos le decían que el ribosoma, que es una estructura muy difícil de sostener para observarla dentro de la célula, dentro del ADN, eh, eh, nada más se podrían hacer modelos representados en términos computacionales. Pero ella insistía en que tal vez podría darse un tipo de observación distinta. Y todos le decían, estás loca. Ese pensamiento ya se agotó, tenemos que movernos por otro lado. Y en una de esas, lo peor que le ocurrió fue que iba en el Instituto Weizmann, estaba eh, 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 transportándose de un lugar al otro con su bicicleta, cuando se tropezó con un hoyo y se cayó y la llevaron al hospital. Y bueno, pues convaleciente en el hospital, tuvo que empezar a leer ahí libros que estaban en la biblioteca y se encontró uno con un libro de osos polares. Y ese libro de osos polares trataba del problema de lo que se llama, no los sueños, ves que se dice que los osos polares tienen un periodo de hibernación. Sí. Eh, Ada Janat me explicó que técnicamente no se dice hibernación, sino se dice sueños de invierno, que además me parece Muy hermoso, romántico. más romántico. Los osos polares tienen sueños de invierno. Y bueno, entonces de repente ella se hizo la pregunta, ¿qué pasa cuando están en ese sueño, cuando están reposando los osos? Y entonces el sistema está en unas condiciones límite distintas a las que tenemos. ¿Cómo se preserva la estructura del ribosoma? Y entonces le vino la idea de cómo entonces con bacterias que pudieran estar en situaciones también límites similares de otra manera a las que viven los osos polares, tal vez las estructuras tienen que estar mantenidas de una manera tal que podrían ser observables, y eso es precisamente lo que ocurrió.
Y eso es lo que lo llevó a un hallazgo que nadie pensaba que iba a darse, simple y sencillamente porque siguió investigando, porque siguió su intuición, porque a veces también no pensamos que dentro de la ciencia hay intuición, y dentro de toda la ciencia, la parafernalia que rodea la ciencia está hecha de amor, de celos, de deseos, de impulsos, de intuiciones, y luego viene la parte de la talacha de ver si efectivamente esa intuición se puede demostrar de manera sistemática y puede llevar a evidencias experimentales. Pero entonces lo que me di cuenta es que en la ciencia se estaban haciendo las preguntas que a veces reprimimos y que además se siguen haciendo para tratar de saber ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de las partículas fundamentales? Pero y más allá de esto que pensamos que ya era el límite, digo, nada más hay que pensar que a principios del siglo se pensaba que el átomo era indivisible. Claro. Estamos hablando de que la palabra átomo en sí misma quiere decir indivisible, entonces quiere decir que estamos ya nombrando mal los fenómenos de la naturaleza porque estamos moviéndonos en paradigmas del pasado. Actualizar esos paradigmas, darnos cuenta de que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los átomos, de nubes de posibilidades, creo que tiene también la posibilidad de modelarnos de maneras distintas. George Steiner, el gran crítico de la cultura que recientemente falleció y al que yo admiré profundamente, decía que eh, cuando estamos pensando cómo era el pensamiento de Freud, para tratar de descubrir cómo estaba constituida nuestra psique, él planteaba que estaba dividida en tres capas, ¿no? Que es el yo, el super yo, Yo, ¿no? Sí, tres capas, yo, el una ello y el consciente, yo. sí, exacto, y dos inconscientes. Y entonces dice, es muy difícil pensar que eso estaba modelado de alguna manera en un pensamiento victoriano, en donde las casas y la arquitectura de lo que veíamos afuera se dividía en estancia, ático y sótano. Entonces lo que pasa es que modelamos entonces la estructura de nuestra mente también en una especie de estancia, ático y sótano. Bueno, es que no Y somos ajeno a nuestro alrededor. a nuestro alrededor. Entonces yo quiero pensar que cuando empezamos a hablar de nubes de posibilidades, cuando empezamos a hablar de que todo está más intercomunicado y entrelazado de lo que nos imaginamos, que eso es lo que nos empieza a revelar la física moderna, que eso es lo que nos empieza a revelar los paradigmas de las ciencias de las complejidades, que estamos más intercomunicados de lo que podríamos imaginar, que nuestro microbioma es parte de nuestro ser, que nos ayuda a procesar la información genética que nuestra genética no nos da, que tenemos prótesis que nos sirven para interactuar con el entorno. Entonces yo creo que eso también nos hable a nuevas formas de modelar lo que es nuestra mente y lo que son nuestras posibilidades y lo que es nuestro ser, y con una amplitud mucho más grande de la que jamás pensamos. No está, y de nuevo volvemos al problema de regresar a casa. Realmente es el regreso a una casa cósmica que la ciencia disfruta y se asombra con ella. Me acuerdo que alguna vez conversando con el Premio Nobel de Física George Smoot, él fue clave en descubrir la radiación cósmica de fondo que ocurre 380,000 años después del Big Bang, del origen del universo. Bueno, resulta que a este personaje yo le pregunté que si cuando estaba atorado en el tráfico citadino, digamos que en México, en un periférico, eh, si seguía pensando en estrellas y galaxias y en esa investigación del cosmos que lo ha llevado prácticamente a estar buscando el mismo origen del universo. Y entonces sonrojó y me dijo que sí, que él nunca dejaba de pensar en esa casa cósmica. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, enfrentar nuestros problemas, ayudar al otro, tocarnos si no podemos físicamente con el corazón, abrazarnos desde la intimidad de la inteligencia y de la imaginación, pero no olvidarnos del otro y de nuestra casa, de nuestro planeta, de nuestra casa cósmica, ¿no? Qué bonito mensaje, Pepe. Te agradezco muchísimo tu sabiduría, tu enfoque tan especial, porque le das a esta visión caleidoscópica que tenemos de una realidad un sentido muy especial.
Te Muchas agradezco. gracias, querida Carol. Muchas gracias, querida Carol. Y claro que no quiero acabar sin felicitarte, porque ya eres el hombre de la hora nacional, Junto con Marisol Gacé, junto con que es la Marisol mujer, Gacé, que pero es la mujer de la hora nacional. el domingo pasado me disfruté enormemente escucharte y te quiero felicitar por esta nueva aventura. Enhorabuena. Ay, muchas gracias, de veras, querida Carol. De hecho, les quiero decir que vamos a tener cosas muy interesantes en la hora nacional. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener al doctor David Shidlo para hablarnos de recomendaciones que podemos tener precisamente para enfrentar nuestros miedos y temores, pero también vamos a tener a Mardonio Carballo, que es un gran poeta indígena y que en estos momentos en que queremos estrechar las manos de los otros, nos va a cantar I Want to Hold Your Hand en náhuatl, que va a ser Imperdible. algo muy divertido. Vamos Sí. a tener a Astrid Haddad, esta gran cantante y compositora. Y también, esto es muy interesante, en el futuro tendremos emisiones en donde vamos a hablar, por ejemplo, con el físico Gerardo Herrera, de cómo a través de los colisionadores de partículas se han creado instrumentos que permiten estudiar los virus con tal precisión que fueron la base del descubrimiento de vacunas como de medicamentos como el Tamiflu para enfrentar la influenza del virus H1N1. Es decir, los instrumentos que creamos para tratar de descubrir los niveles más finos de la naturaleza y que algunos se preguntaban, ¿y para qué queremos esos juguetes tan grandes para descubrir niveles más finos de la naturaleza? Bueno, tarde que temprano dan frutos y este es uno de los frutos, el fruto médico, precisamente para enfrentar este tipo de pandemias. Medicamentos como el H1N1 se enfrentaron con el Tamiflu gracias a los colisionadores de partículas. Entonces, Increíble. y vamos a hablar de verdad creo que va a ser un momento interesante de descubrir la serenidad del conocimiento y de la inteligencia para abrirnos al otro y para apoyarnos en esta crisis. Pues te vamos a acompañar y evidentemente que importante visibilizar a esto invisible del ser humano. Hablabas que le cuesta trabajo lidiar con lo invisible y bueno, pues la ciencia y la poesía evidencian lo invisible. Evidencian, Que, perfecto, es eso, evidencian lo invisible, evidencian también un nivel silencioso de lo que somos, que es tan importante como el nivel activo, y si podemos de alguna manera abrazar ese silencio, creo que estamos descubriendo algo muy importante del ser humano. Nos conocemos en actividad, también tenemos que conocernos en las capas más sutiles y silenciosas. así Y eso es. nos amplía la mente precisamente para abrazarnos en estos tiempos. Pues Pepe, feliz Pesaj, muchas gracias por Muchas gracias. el rato. Me despido aquí de Enlace Judío. No te Felicidades vayas por lo que tú. estás haciendo, de verdad, ¿eh?